¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigmas, programa que llega siempre, todas las semanas, con una serie de temas interesantes, importantes, una serie de temas que escarban un poco en la historia, en la cultura, en la religión, en la política, en fin, buscando develar las verdades detrás de las historias, buscando develar un poco aquellas cosas que nos cuentan, pero que sentimos o al menos tenemos ciertas dudas de que sean verdad. En Paradigmas intentamos descubrir estas verdades, descubrir estas otras versiones de la historia, otras versiones de la cultura, otras versiones en general del quehacer humano. El día de hoy para mí me place enormemente iniciar este programa con un anuncio fundamental para nosotros acá en el equipo de Paradigmas y por supuesto también para Cable Andino. A partir de este programa y en adelante estamos ya saliendo en nuestra hermana ciudad de Cajamarca. Cajamarca, esta bellísima ciudad, la ciudad más importante, más grande de la Sierra Norte del Perú, se integra a la familia de Paradigmas. Se integra la teleaudiencia de Cajamarca, la gran y bellísima ciudad de Cajamarca, a estar ya en contacto con nuestro programa acá con Paradigmas a través de la señal de Canal 7 TV Norte. Así que estamos pues muy agradecidos por la confianza depositada por los funcionarios, por los directivos, por el directorio en general de esta emisora cajamarquina, de esta teleemisora cajamarquina, Canal 7 TV Norte, por haber confiado en este su programa, Paradigmas, para estar ya trabajando y estar viéndonos allá en esta hermosa ciudad de Cajamarca, que es considerada y que ha sido considerada por la OEA como Patrimonio Cultural e Histórico de las Américas. Así que pues bienvenidos Cajamarca, que realmente es un placer y un gusto estar de ahora en adelante en sus pantallas. Y qué mejor tema que el que tenemos el día de hoy para empezar nuestra programación en Cajamarca. El tema del día de hoy concierne a un personaje históricamente muy vinculado y muy relacionado a Cajamarca. Nos referimos al último Inca, a Atahualpa, conocido como Atahualpa, pero que pues parece que se han tejido una serie de versiones que han desfigurado, han descontextualizado en general la imagen de Atahualpa, haciéndolo ver de una manera diferente a como fue en realidad. Y justamente para hablar de Atahualpa estamos con nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Alejandro Latorre, que es cirujano dentista de profesión, pero es un gran investigador de muchos años, de mucho tiempo, en el tema no solo de Atahualpa, sino también de la cultura incaica. Él es un investigador de la cultura incaica, es un apasionado por su tierra. He tenido la posibilidad de leer su libro, el libro que trae mención a este tema, que es Atahualpa, el vergonzoso sobrenombre dado al último Inca, y que en realidad descubre y devela una serie de misterios, una serie de nuevas perspectivas de Atahualpa o Atahualpa, ¿no? Que ya vamos a conversar justamente. Alejandro, bienvenido, vamos a conversar de este tema tan fascinante, tan maravilloso. He leído su libro, me parece un libro en realidad fundamental, un libro que rompe muchos paradigmas, un libro que rompe muchos mitos respecto a la figura de Atahualpa. ¿Cómo está usted? ¿Qué consideraciones iniciales para empezar a hablar de este gran ícono de la cultura peruana? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer su gentil invitación, agradecer a los directivos que han tenido a bien invitarme y también, ¿cómo le puedo decir? Este es un tema muy apasionante. Hablar de Atahualpa es controversial, es conflictivo y en cualquier sitio cada persona tiene una opinión diferente. Yo he estudiado esto por mucho tiempo y vamos a develar juntos algunos aspectos de la vida de Atahualpa. He tenido la ocasión y la suerte de haber leído su libro, y en su libro, Alejandro, hay una serie de informaciones que de alguna manera ya cuestionan el origen de Atahualpa, el nombre de Atahualpa, el hecho de que haya sido llamado bastardo en algún momento también se cuestiona y se muestran evidencias, ¿no? Lo que me ha gustado mucho de su libro, Alejandro, es que usted cita muchas evidencias, muchas fuentes. He visto en su bibliografía algo de 120 o más libros, y libros rebuscados, o sea, no libros generales, libros muy rebuscados de nuestra historia peruana. Y eso en realidad para todos los peruanos es un gran logro que usted está presentando, ¿no? Claro. Como le digo, Atahualpa ha sido tergiversado, satanizado, vilipendiado, se puede decir, a través de la historia. Como usted muy bien lo dice, a mí sinceramente me indigna a veces escuchar un documental de la National Geographic, de la Discovery Channel o de History, en la cual al referirse a Atahualpa siempre dicen, es un bastardo, es un quiteño, es un asesino y una serie de adjetivos, ¿no?
en las cuales en este pequeño libro yo me vuelvo como si fuera su abogado y le demuestro que él no fue quiteño, no fue un bastardo, no fue un usurpador y menos un asesino. Atahualpa lleva este estigma en la historia que en realidad nos atañe a nosotros como peruanos, es nuestro último inca. Y nosotros los peruanos no tenemos un poquito de dignidad y de amor propio a nuestra cultura, que seguimos hablando lo que el español ha querido que hablen, ¿no? Atahualpa viene, si lo digregamos en dos palabras quechuas, viene de ata, de atao, y hualpa. La palabra hualpa, todos sabemos que en quechua significa gallina. La palabra atao no viene del quechua atar, como que diga del castellano atar, como hablan la mayoría, sino que viene de un vocablo quechua que significa atatao o atatay, que significaría que cochino, que asqueroso. Pero a veces el campesino no habla de frente atao o atatay, sino dice recortándolo ataj. Y esa ataj se vuelve como una expresión que significaría que. Si juntamos la palabra que con hualpa, el nombre de Atahualpa sería que gallina. Preguntémonos, ¿nuestro inca se llamaría Gallina? Y ese sobrenombre de Atahualpa lo llevamos nosotros todos los peruanos, porque cuando salimos al exterior, un ecuatoriano, un chileno nos dice, oye, Gallina, y nos conocen por todos sitios con ese adjetivo Gallina. En toda América es esto, ¿no? O sea, monos en los ecuatorianos, Ecuador, rotos en Chile, pero todos dicen gallinas, ¿no? A nosotros nos conocen por Gallina. ¿Y a quién le debemos todo esto? Aunque le parezca mentira, el único culpable de todo esto es Garcilaso la Vega para mí. Ese es otro paradigma que vamos a examinar también, porque usted es bastante duro con Garcilaso la Vega. Eso vamos a seguir también viéndolo dentro del tema no solo de Atahualpa, sino en general de la obra de Garcilaso, que es también un paradigma reconocido de nuestra cultura y nuestra historia, que también es bueno ir examinando, ¿no? Pero, ¿qué otras? O sea, el nombre, ¿cuál es el verdadero nombre? Entonces, claro, habría que preguntarnos si Atahualpa es un mote, un sobrenombre, una chapa, un adjetivo. ¿Cuál es el verdadero nombre de nuestro último inca? Si nosotros leemos los libros de los primeros españoles que llegaron acá, los primeros conquistadores, vemos el de Jerez, el de Cristóbal de Mena, que son los primeros que salieron. Hasta antes de la llegada del virrey Toledo, que es en el año 1352. 1552. En todos los libros, que son cantidades, siempre va a encontrar que al último inca se le llama Atabalipa, Atabaliba o Atabalica. Antes de Toledo. O sea, antes del virrey Toledo. Después de Toledo, porque Toledo manda a hacer una recopilación de la historia inca, que lo hace, en mi libro digo, de un truculento llamado Pedro Sarmiento de Gamboa, que es un cronista, que tiene un oscuro pasado, pero el virrey Toledo, que es el quinto virrey en el Perú, le manda que haga una historia de los incas. Pero de pasadita le dice a Pedro Sarmiento de Gamboa, como nosotros no podemos justificar la invasión, tú tienes que hacer aparecer que los incas eran ladrones, sodomitas, que eran ignorantes, que eran de lo peor. Sangrientos también, ¿no? Que se pintan así. Entonces, siguiendo esa tónica, Pedro Sarmiento de Gamboa hace su libro La Historia Índica, y en la cual ahí de frente le ponen Atahualpa. Y todos los escritores posteriores a esa fecha, llámese Huamampoma de Ayala, llámese Garcilaso, llámese Anel Oliva, llámese Juan de Betanzos, toda una serie de personas comienzan a llamarlo solamente con Atahualpa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se tergiversó todo esto? Resulta que cuando lo iban a matar al último inca, le dicen, Inca, te vamos a quemar. Si yo estuviera en la posición del Inca, siendo yo dueño de todo un imperio, de toda una gran comunidad indígena, me dicen, te vas a quemar,
como no tengo ninguna salida, yo también lloraría, pues. Entonces, como vieron que el Inca lloraba, un español riéndose, dijo, ¿cómo puede llamarse Atahualpa? Porque Atahualpa significa hombre de mucho valor. Si llora como una gallina, en vez de llamarse Atahualpa, debe llamarse Atahualpa. Y riéndose le pusieron ese mote. Y ese mote ha seguido perdurando a través de la historia. Y discúlpeme si soy un poco atrevido y malcriado. Muchos de nuestros historiadores contemporáneos no han tenido ni siquiera la delicadeza, han tachado lo que dice Atahualpa para ponerle Atahualpa. Y así se ha tergiversado todo lo que es el nombre real del Inca, ¿no? Por un probable gesto de contrición, un probable gesto de alguna manera, ver que el imperio se iba a perder, ver que, bueno, pues ya, digamos, de alguna forma, los invasores estaban acá, y con la muerte de él, pues se acababa todo un imperio, un enorme imperio y glorioso imperio. Claro, o sea, probablemente pues eso ocasionaría de alguna manera un lamento fuerte y duro al ver que toda esta riqueza y toda esta gloria de este imperio se iba a perder, ¿no? Pero eso vamos a seguir conversando, Alejandro, si le parece, luego de una breve pausa publicitaria a la cual estamos yendo a continuación. Atahualpa, la otra historia, es el tema que nos convoca el día de hoy, y para eso estamos conversando con un investigador de la cultura incaica, con el doctor Alejandro Latorre. Estamos pues hablando de este tema, habíamos quedado pendientes, Alejandro, en el nombre, ¿no? En el nombre, pero también hay otras consideraciones respecto a la imagen y al recuerdo que digamos que ha permanecido, que se ha escrito en los textos, ¿verdad? O sea, ¿qué otras cosas, el nombre, y además qué otras cosas más hay sobre Atahualpa que es necesario rescatar y ver en verdad? Mire, como le decía, Garcilaso es el que tergiversa todo esto en la parte de sus crónicas. Él dice de que a la gallina no debería llamársele Hualpa, sino Atahualpa. Entonces, yo comenzando a revisar a la mayoría de cronistas, me encuentro con Pedro Cieza de León, que es el príncipe de los cronistas, uno de los cronistas más fidedignos. Él, en uno de sus viajes, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, de Francisco Pizarro, disculpe, llega a Piura. En esa vez Piura no se llamaba Piura, se llamaba la región de los Tayanes. Y Tumbes tampoco se llamaba Tumbes, se llamaba Poechos en esa vez. Entonces, él llega ahí y la gente lo recibe muy bien. Pipas le llamaban, una especie de toneles que recogían agua. Los indígenas le ayudan, le dan fruta, le dan de todo. Entonces, un orejón incaico se va a hablar con Pizarro y habla todo el día. Y Pizarro dice, hay que darle de comer, de beber, le dan, y a las finales le dan un regalo. Le dicen, para ti un hacha, y para el cacique de la población le regalan un chanchito, una chanchita, y le regalan un gallo y 4 gallinas. Entonces el orejón se quedó contento con el hacha, que era, dicen los cronistas, que era más que le hubiesen dado un cuarto de oro. Entonces cuando llevaron esos animalitos al cacique de los Tayanes, o de los Poechos, que es Tumbes, ven que la gallinita tiene una particularidad. La gallinita rasca la tierra y lo tira al aire, y después con sus alitas se echa. En quechua, tierra se le llama alpa. Así es. Y tirar al aire algo se le llama guairar. Entonces los incas dijeron guairan alpa. Y la palabra guairan alpa le pusieron los incas hualpa. Cambió. Fue derivando, hablándose así, acortándolo, y quedó como hualpa. Aquí en el idioma quechua que hablamos en todas estas regiones, siempre se le dice hualpa. Pero acá hay una cosita. Eso fue 4 años antes de la verdadera conquista. Estamos hablando del año 1528. La verdadera conquista fue en el año 1532. Durante esos 4 años,
esas gallinitas fueron reproduciéndose. Y los españoles, cuando llegan a la verdadera conquista y estuvieron tanto en Tumbes como en Piura, ya ellos sabían que a la gallina se le decía hualpa. Y como el español siempre ha sido tan despectivo, nunca dijo señor Inca ni trató con cortesía. Su palabra era perro, gallina. Entonces su adjetivo preferido era llamarle gallina y riéndose decía hualpa. Porque recordemos además, Alejandro, que quienes nos invadieron, o de alguna manera quienes iniciaron el proceso de conquista, fueron una serie de aventureros, presos que estaban condenados y que era su única salida, de alguna manera, embarcarse en estas aventuras, aventureros, esa gente pues de lo peor vino acá, ¿no? A invadir esta tierra, ¿verdad? Mire, ve, esto parte desde cuando Cristóbal Colón llega a América. España tuvo la suerte, ha estado 8 años dominado por los moros, usted sabrá. No, 8 siglos. 8 siglos, 8 siglos. En el año 1542, ellos logran hacer lo que se llama la reconquista, expulsar a los moros. Ellos estaban en decadencia económica, pero un loco genovés que había presentado su proyecto tanto a Portugal como a Inglaterra, la reina también lo había desechado, pero un obispo que era su confesor le dice a la reina, a lo mejor tienes razón, ¿por qué no inviertes un poquito? Y la reina invirtió en Cristóbal Colón. Que compró la niña, la pinta, eso también es otra historia, porque la Santa María fue regalado con una deuda del pueblo de Sevilla. El único que fue aportado fue la niña, que era de un tal niño, la pinta fue lo que compraron. Bueno, comenzaron a buscar, descubrir este nuevo mundo. ¿Quién en su sano juicio quería ir? Nadie quería ir. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dio un perdón real a todos los presidiarios condenados a muerte. La tripulación de casi 100 personas que vinieron con Cristóbal Colón en las 3 carabelas, el 80% eran presidiarios con una, ¿cómo le puedo decir? Con un prontuario pero atroz. Ahora, Colón le había prometido a la reina que iba a traer un montón de oro. Y sabemos que la suerte de Colón hace que llegue a la isla Guananí, que ahora está en las Bahamas. Y cuando llega, ¿qué encuentra? Unos indígenas desnudos que no tenían nada. De la isla Guananí comienza a pasar a Cuba, a Jamaica, y se asientan en Santo Domingo, que es la Española. Entonces, no se le ocurrió ninguna otra idea a Cristóbal Colón que hacer prisionero a esos indígenas, y comenzaron a llevarlo a España como esclavos. Por eso, usted se preguntará que todo Centroamérica, no es porque yo sea un racista, toda la población es negra. ¿Por qué? Porque desaparecieron los indígenas, desaparecieron por miles, porque esos presidiarios lo primero que hicieron fueron torturarlos, matarlos, violarlos. Por eso es que cuando Cristóbal Colón regresa, encalla a la Santa María y hacen un fortín que se llama el Fortín La Navidad. Pero cuando regresan, todo ha sido destruido porque los indígenas lo destruyeron, porque eran gente atroz. Ahora, una vez que se asienta eso, corre pues la nueva de que se descubrió un nuevo camino en esa vez a Catay, a la India, y la gente quería, pues, hablaban de oro, y comenzaron los aventureros, la gente que no tenía nada, a comenzar a venir a América. Toda esa gente es la que ha comenzado a poblar todo nuestro continente americano. El primero en caer fueron los aztecas y los mayas, que fueron destruidos 11 años que nosotros. 11 años antes, ¿verdad? Ajá. Hernán Cortés los conquistó. Después de 11 años, en el año 1532, que somos los peruanos, en el año 1519 empezaron los mexicanos. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, cayó en el año 1521. Entonces, toda esa gente que venía a buscar dinero fácil, vino con una mentalidad de torturar, de robar, de matar,
nadie vino con una buena intención. De que el fin justifica los medios y hay que hacer lo que sea, desaparecer a quien sea con tal de conseguir oro, ¿no? Oro y dinero. En esa época España era pobre. Al encontrar un continente tan inmenso, España se vuelve la primera potencia del mundo. Claro. Se lamentó tanto Portugal como Inglaterra. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a aparecer los corsarios, los bucaneros, a tratar de robarle a los españoles. Esa es la historia, como usted muy bien lo dijo, vino gente de la peor calaña acá a nuestro Perú. Y esa es justamente la gente que llega a atrapar o de alguna manera con estas trampas que usted cita en el libro, con esta cita tramposa que hicieron con Atahualpa o Atahualpa, llegan a capturar al Inca, ¿verdad? Pero el Inca, estamos de alguna manera también rebuscando. Habían otras cosas, otras cuestiones que hay que aclarar. No hay otras cuestiones. Claro. El origen, el tema de la bastardía. Mire, ve, hay una cosa que siempre se dice de que Huayna Cápac, a la hora de morir, dividió el imperio en dos. Que a Quito le dieron Atahualpa, Atabalipa, que es en el otro nombre, y el Cusco le dieron a Huáscar. Eso nos lo han enseñado a nosotros desde primaria y desde secundaria. Yo un día, le cuento una anécdota, me cansé de estudiar de los incas, del Cusco, entonces dije, voy a buscar a los de Quito. Y comienzo a buscar en las bibliotecas, no encuentro Quito. Comienzo a buscar por estos medios de internet, tampoco aparece Quito. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde encuentro Quito? Entonces después me pongo a pensar, el único que puede saber más de la historia de Quito es el ecuatoriano. Entonces, como yo tengo mi proveedor de libros en Amazonas, en la calle Malambito, y en Quilca y Cayoma, encontré justo un libro que se llama La historia de la conquista del Ecuador. Miren, los ecuatorianos son sinceros ahí. Se ha estudiado y se ha buscado Quito con Max Zülle, uno de los arqueólogos alemanes que estuvo acá en el Perú, y no se encuentra ningún vestigio de Quito. Y los mismos ecuatorianos dicen, no existe Quito. Eso, de alguna manera, tiraría abajo la tesis de que Huayna Cápac dividió el imperio, porque en todo caso, pues, ¿qué le daría a uno de sus hijos? Le daría cero, le daría un desierto, le daría algo inexistente, ¿verdad? Claro. Estamos conversando, Alejandro, vamos a ir a una pausa que nos están solicitando. Estamos conversando con Alejandro Latorre sobre un libro, no solamente sobre el libro de Atahualpa que él ha escrito, sino además sobre la historia y lo que este libro significa para los paradigmas de la historia, lo que este libro significa para nuestra propia historia peruana, hablando del tema de Atahualpa y rebuscando y redescubriendo este importante tema, ahora también ya en señal en Cajamarca. Amigos, vamos a una pausa comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos en Paradigmas hablando del tema Atahualpa, la otra historia, con un investigador de la cultura incaica, cuyo libro he tenido la suerte, he tenido el honor además de leer, porque es un libro maravilloso, que es Atahualpa, el vergonzoso sobrenombre dado al último inca del Perú. Él es Alejandro Latorre y estamos justamente hablando con él acá, y hemos dejado pendientes, Alejandro, la explicación suya respecto al tema de Quito. Claro. Estamos viendo entonces de que si no existió Quito, ¿qué le dio Huayna Cápac a Atahualpa? No le dio nada. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si verdaderamente existió Quito o no? Justo una vez que capturan a Atahualpa, se reparten el botín, hay un soldado llamado Sebastián de Benalcázar o Belalcázar. Él agarra resentido, se quiere ir, pero Francisco Pizarro lo nombra gobernador de San Miguel, de Piura. Pero estando ahí, escucha versiones de los cañaris, que es una etnia de Quito, en la cual le dicen que su tierra es igualito, que está lleno de oro, lleno de esto. Y Benalcázar, queriendo ponerse un nombre en la historia y ganar dinero, desobedece a Francisco Pizarro, deja eso y se va a buscar ese Quito.
Que le habían contado. Claro, que le habían contado. Entonces llegan primero a Tumebamba, que está en Cuenca, y no encuentran el oro. Entonces le dicen que está más allá. Y justo cuando está ahí, aparece uno que le quiso quitar la gloria a Francisco Pizarro, que fue Pedro de Alvarado, que fue el que invadió, porque resulta que todos los que recibieron el oro del rescate de Atahualpa, algunos se iban millonarios a España. Entonces los que estaban en Panamá, envidiosos, veían pasar a los nuevos ricos y decían, nosotros también queremos. Entonces Pedro de Alvarado, que fue su capitán de Hernán Cortés en la conquista de México, que ya era gobernador de Guatemala, le entró la envidia y pidió al rey que si Pizarro estaba en el Cusco, quería el Cusco, él quería Quito, y le concedieron. Entonces él arma 10, dicen algunos 10 barcos con 500 españoles, algunos dicen más, algunos dicen menos, y agarra, se viene a conquistar. Si Pizarro agarra Cusco, yo me voy a Quito. Entonces, ¿qué pasa? Que él llega, justo en esa época, llega a un puerto que se llama Puerto Viejo, se interna por ahí y se pierde. De los 500 españoles, casi la mitad mueren congelados porque pasan por una serie de la geografía ecuatoriana, y al final llegan a un sitio en el cual, avisado Pizarro, manda a Almagro que funden un pueblo para tratar de contrarrestar esa invasión de Pedro de Alvarado. Entonces ellos fundan en el valle del Iribamba, que en Ecuador está en la provincia del Chimborazo, un pueblo que se llama Santiago de Quito, urgidos por eso. Cuando llega Pedro de Alvarado y ve que no hay los fabulosos tesoros que le habían dicho, ¿qué hizo? Almagro le convence y vende toda la flota por, en esa vez, 100 castellanos o 1000 castellanos, que no me acuerdo bien, pero era un buen dineral, y agarra calladito, le entrega a toda su gente y se va. Perdió su chasco Pedro de Alvarado. Sebastián de Benalcázar también quería más. Bueno, ¿qué hace Diego de Almagro? Toda esa gente que compró se lo lleva al Cusco. Entonces, Sebastián de Benalcázar escucha que está más allá en Quito. Entonces, durante 3 meses comienza a buscar Quito y avanza. Avanza por Cotopaxi, llega hasta Pichincha, que es actualmente la capital de Quito, y escucha y no encuentra tampoco Quito. Llega a los Caras, que son los que le llaman ahora a los Caranquis, no hay. A la final se cansó de buscar y fundaron por segunda vez San Francisco de Quito, ya en lo que es actualmente en la provincia de Pichincha, en su capital, Quito. Entonces vemos que Quito no existió. Y eso de alguna manera rompe pues esa teoría de que Claro. Capac dividió su imperio, ¿verdad? Sino que los españoles, mírenme, la captura del Inca no fue una batalla, fue una masacre, en la cual el Inca ingenuamente acepta una invitación en la cual ya tenían la trampa hecha y lo mata. Es como que unas sarta de ladrones llegaron y se robaron y tienen que justificar. Usted ha visto que el que roba y el que mata nunca dice yo robé, yo maté, le echan la culpa a la víctima. Y aquí el que tenía que pagar toda la culpa era Atahualpa. Según los datos de su libro, usted menciona que en esa masacre se perdieron la vida de alrededor de entre 3.000 a 5.000 indígenas, ¿verdad? Entre hombres, mujeres, ancianos, niños, ¿no? Miren, ve, los españoles han magnificado todo esto. Usted va a ver que en algunos libros de los cronistas pelearon contra 100.000, otro dice 80.000, otro dice 50.000. ¿Pero qué querían ellos? Magnificar una batalla, que no fue batalla. ¿No? Entonces, pero para su mala suerte, hay gente que sí habló la verdad, y el que hace Pedro Cieza de León es el que calcula que más o menos 3.000 personas fueron masacradas ahí por 168 españoles. Acá en el Perú, nosotros siempre nos preguntamos, ¿cómo pudieron 168 personas destruir un imperio de casi 12 millones de incas? Pero no es por la cobardía, no es nada de eso, sino que la realidad es otra.
Los europeos venían con toda la tecnología europea. La culebrina, que es ahora que le dicen el cañón, el arcabuz, que era tipo fusil, la ballesta, traían una serie de armamentos que los incas no conocían. Que eran de alguna manera parte de todo el proceso de guerras que hubo en Europa, ¿no? Que se fueron perfeccionando el armamento para hacer más eficaces las batallas, ¿no? No solo eso, esa gente estaba curtido en batalla, tenían táctica de guerra. Pero los incas, ¿qué? Con su palo, que era una macana, su piedra que usaban con la honda, y esto que también nos meten por todos sitios, de que los incas usaban su flecha y su arco. No hay flecha y arco en la época incaica. Lo tenían los indígenas chunchos, sí, pero los incas no usaban arco y flecha, como los Pieles Rojas. Entonces, esto ha sido más bien un abuso de poder de los españoles de masacrar a esta gente. Lo que no se tiene en cuenta, y lo que yo también discuto, es que, mire, ve, el imperio incaico tiene su particularidad. Y una de las particularidades fue su aspecto moral, que vemos en todos sitios, a Masúa, a Maquella, a Mayulia, que algunos historiadores consideran que esa es una mentira, que no existió. Sí existió. O sea, el Inca en realidad aplicaba esos tres principios. Hay un texto, disculpe que lo interrumpa acá, pero hay un texto que usted también cita en su libro, de un relato, un testimonio que hace algún cronista, si no me equivoco, alguien que había visitado, había dicho, yo no he encontrado en este reino ni a una adúltera, ni a un ocioso. Es un texto interesante porque relata desde la boca de un español aquello que, el orden que encontró el imperio incaico, más bien. Ya, eso se trata de ¿cómo se llama?, de Leguizamo, Mancio Sierra de Leguizamo. Él cuando tenía 80 años le remordería la conciencia y ya se iba a morir. Y él hizo un testamento, se llama el testamento de Mancio Sierra de Leguizamo. ¿Quién fue Mancio Sierra de Leguizamo? Fue un español que cuando llegaron al Cusco fue el que se abalanzó sobre el disco del sol. Y una vez que lo tuvo, agarró en un casino y lo perdió. Por eso decían, vale un Perú, todas estas cositas. Este Mancio Sierra de Leguizamo, para callar su conciencia, hace ese testamento. Y justo como usted dice, él manifiesta. Nosotros los españoles vinimos a destruir un imperio ordenado, un imperio donde no había el robo, donde no había la miseria, nadie pedía limosna. Pero ¿qué pasa? El español venía con un espíritu de superioridad, él se creía una raza superior, y que los incas, porque traían la religión, decían que nosotros por ser de otra religión, ¿cómo le puedo decir? Paganos, merecíamos todo esto. Pero Mancio Sierra de Leguizamo, ese es un testamento bonito que a las finales los españoles también tratan de minimizarlo, pero sin embargo está escrito en las crónicas. Ahora que usted habla del tema del paganismo, en todo caso, recordemos además que fue un cura, ¿no? El cura Valverde, que usted también cita, el que dice cómo matar, ¿no? Es el que indica exactamente cómo matar en esa captura. Por Dios, son una de las cosas que me sorprendió mucho de su libro. Este es un texto que yo le encontré. Mire, ¿cómo es posible que el representante de Jesús en la tierra le dice a ese español, no metas, o sea, no trates de matar de costado ni hacia arriba, porque se puede romper la espada? Mételo de frente. Entonces, ¿cómo una religión que dice ama a tu prójimo, no mates, le enseña? Por eso en ese texto el español dice, buen consejo de fraile. No sé, si vemos el aspecto moral de los incas y el aspecto moral de la religión católica que traían los españoles, hay una diferencia enorme. Los incas en realidad, ¿cómo se puede decir? Eran personas ingenuas, porque ellos no mentían, no robaban, no hacían nada, pero se encuentran con otra clase de gente que era diametralmente opuesta, ladrones, astutos de lo peor. Extremo ¿no? Es como si esos 168 españoles fueran unos delincuentes y se van a un país donde unos chiquitos, unos chiquitos, y le quitan el caramelo y ellos se dejan quitar. Claro. Por eso, cuando comienza toda esta invasión, hay incas que no sabían qué hacer.
Algunos... Y disculpe, y uno de ellos justamente fue que cayó en esta gran mentira, fue Atahualpa, pues, ¿no? En esta mentira, y de alguna forma eso de alguna manera condujo a su captura. Vamos a continuar conversando, Alejandro, luego de una breve pausa comercial a la cual tenemos que ir a continuación. Amigos, estamos aquí en Paradigmas hablando con Alejandro Latorre sobre este fascinante tema que es Atahualpa, la otra historia, viendo una versión diferente, una versión muy escarbada, muy concienzuda de investigación de Alejandro, justamente para develar algunos misterios, algunos mitos o derribar incluso muchos paradigmas que se han tejido respecto a Atahualpa o Atahualpa. La bastardía de Atahualpa, explíquenos un poquito de eso, Alejandro. Bueno, habríamos que ver qué significa la palabra bastardo. Significa una persona que está usurpando algo que no es de ellos. Decir que los hijos de Huayna Cápac eran bastardos es difícil, ¿sabe por qué? Porque tendríamos que adentrarnos más a todo lo que es la cultura inca. Según todos los cronistas, hablan de que Huayna Cápac tuvo más de 100 hasta 200 hijos. Entonces, ¿cuál de esos hijos eran legítimos y cuáles eran bastardos? Ahora, que para entenderlo en un contexto histórico o en tiempo y espacio, Alejandro, hay que entender que de alguna manera esto también generaba vínculos de sangre, ¿no?, con los territorios. Por eso es que de alguna forma también la poligamia se extendía tanto, porque generaba vínculos de sangre en los territorios y aseguraba de alguna forma que el imperio se consolide, ¿no? Claro. Lo que pasa es que aquí se estudia solamente la figura del Inca. No se estudia, por ejemplo, la figura de la esposa del Inca, que fue la Coya. ¿Quién era la Coya? La Coya tenía que ser hermana de padre y madre del Inca para que sea Coya. Pero si era hermana de parte de madre, o vamos a ponerle una hermanastra, ya no era Coya, era una paya. Y si era un primo lejano o era de otro estrato, ya no era una paya, era una ñusta. Y fuera de eso también había otra que en quechua le llaman xipash o señorita, que eran las hijas de todos los curacas que no pertenecían a la sangre real de los incas y se entraban. Entonces, como muy bien lo dice usted, para consolidar la unión con otros pueblos, ¿qué hacían? Se casaban con las hijas. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestro lugar que estamos residiendo. ¿Por qué se llama el Callejón de Huaylas? Es en honor a una de las concubinas de Francisco Pizarro llamado Inés Huaylas Yupanqui. Ella era hija de Huayna Cápac, ¿no? Era hija de Huayna Cápac, pero hija de un cacique de acá de Huaraz. Huaraz estaba dividido en aquella época en Hatun Huaylas y en Urin Huaylas. Pumapacha era el cacique de esto y le dio su hija. Su hija era Contahuacho, en algunos le dicen Contahuarco, Contahuacho, y la hizo su concubina, Huayna Cápac, y en ella tuvo a esta princesa, que en quechua se llamaba Quispicesa, pero tenían esa vez 16 años, era una preciosidad, y como Pizarro lo miraba mucho, Atahualpa por congraciarse, o Atahualpa, le regaló a su hermana. Y él, el gobernador, con más de 60 años, la hizo su mujer. Ahí tuvo 2 hijas, a Francisca y a Gonzalo Pizarro. Pero todo esto de alguna manera nos conduce a redefinir el concepto de bastardía, ¿no? Porque el concepto de que haya sido bastardo es un concepto occidental, ¿no?, que no toma en cuenta, de alguna forma, la manera como la cultura inca estaba estructurada. Claro. En la época del incanato, parece mentira, las mujeres tenían un poco más de legitimidad que los varones. Por eso ahorita se está redescubriendo. Usted ha visto que se ha encontrado la Dama del Cao, del Cao de allí en Trujillo. No se pensaba que habían caciques mujeres. Sin embargo, las famosas capullanas que existían en todo lo que era Tayanes, los piuranos, ellos eran igual que cualquier inca. Si el inca tenía 10, 20 mujeres, la capullana tenía 10 o 20 varones y ejercían así.
O sea, no hubo un encuentro de dos mundos, no hubo un encuentro de dos culturas, sino la cultura más ladina, más perversa y más maquiavélica, destruyó a una cultura que era ingenua, que tenía una serie de características que lo hacen más vulnerable a lo de ellos, ¿no? Y de ahí en adelante nada fue igual, ¿verdad? Ni el No. quechua, ni la cultura, ni la historia, ni las costumbres, todo se pervirtió de alguna manera, ¿no? Mira, habrás leído en parte de mi Biblia, de mi libro, que no es que yo reniegue del apellido que yo tengo. Yo soy mestizo, como lo ves, no tengo mucha parte de India, pero yo amo más lo nuestro. Porque mire, hasta ahora nosotros pensamos que España es nuestra madre patria. Yo lo escucho decir a la mayoría, no, España es nuestra madre patria. Anda, vete a España. Te van a dar tu vuelta y como si fuera tu madrastra te van a meter un puntapié. Así nosotros todos nos nacionalicemos español, ellos nunca nos van a aceptar como su etnia. Estamos solos. Y nosotros seguimos pensando en los hispanos. Por eso acá en nuestra historia estamos divididos en dos corrientes. Todos son hispanistas, el 90%. ¿Quiénes son indigenistas? Un 10% o un 1%. Por eso es que nosotros también somos racistas. Al hombre que vive en el Ande, sin un desparpajo le decimos serrano, indio, cholo. Pero no, nosotros queremos siempre lo europeo. Mire, hace mucho tiempo cuando yo estaba trabajando en Villa María del Triunfo, me hervía la sangre pasar por Bertoloto, en el distrito de San Miguel, un monumento de 5 metros, dedicado ¿a quién? A John Lennon. John Lennon nunca en su vida conoció el Perú ni escuchó del Perú. Creo que es un absurdo, ¿no? Puede ser un músico espectacular, pero para la historia del Perú no es un absurdo. Hace un monumento a Lennon, ¿no? Un drogadicto, claro. Un promiscuo sexual, un rebelde, de la peor calaña. Sin embargo, San Miguel le da tributo a... Son las cosas absurdas, Alejandro, claro, que tenemos en la cultura peruana contemporánea, claro, ¿no? Esas cosas que uno no puede entender realmente. Y lo que más me duele es que, mira, todo este inmenso país, usted tal vez, bueno, no ha estudiado, yo sí lo he estudiado, agarrar desde el río Ancashmayo hasta Maule de Chile, usted viera las diferentes etnias que fue la cultura inca, y ellos nos dejaron todo este país, y nosotros no le damos ni siquiera un tributo. En Lima, usted vaya a ver si existen monumentos dedicados a Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui. No hay. Pero usted me dirá, pero en la Victoria está Manco Cápac. Si usted se va a ese monumento de 5 metros de bronce, va a ver una plaquita. En esa plaquita dice, el pueblo del Japón se lo obsequia en el día de su independencia, en el año 1921, en los 100 años de su independencia. Quiere decir que nosotros ni siquiera lo hemos hecho por nuestra iniciativa, un país generoso nos lo ha regalado. La parte contraria, usted vaya a Ecuador. En Ecuador, colegios, el ejército, todo respira Atahualpa. Una de las más grandes avenidas en Cuenca, la grande avenida que acá podríamos llamarle, ¿cuál? La avenida Nicolás de Piero, lo que sea, allá se llama Huayna Cápac. Claro, sí. Acá en el Perú, ¿crees que le van a poner Huayna Cápac, le van a poner Sinchirroca, Yoque Yupanqui? Eso le ponen a los parques porque ahí nadie va. Pero los sitios principales no le damos un tributo. Por eso un escritor francés, Louis Baudin, él dijo, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia son hijos de una misma madre, del Tahuantinsuyo. Pero crecieron, se separaron, se independizaron y ahora se odian uno a otro, no dándose cuenta que ellos proceden de una misma etnia. Mira, un extranjero lo dice y nosotros no lo hacemos. Pero eso posiblemente sea, Alejandro, porque nos han inculcado desde nuestra historia de pequeñitos de manera tendenciosa, ¿no? De manera tendenciosa esta versión, pues esta visión más europea, civilizadora, entre comillas, de los europeos, para hacernos creer que así es, ¿no? Así son las cosas, porque la historia que estudiamos es una historia tendenciosa, no totalmente manipulada. No, habría que entenderlo, mire,
desde que llegaron los españoles, ¿cuánto tiempo hemos sido colonos? Más de 350 años. Entonces el español imponía todo su sistema. Y nosotros, los peruanos, sobre todo los indígenas, que no tenían acceso a lo que es la educación, hacían lo que el español quería. Por ejemplo, si el español te decía, tú te vas a llamar perro, pues como tú no sabías qué cosa era perro, aceptabas. Por eso vas a encontrar una cantidad de apellidos vergonzosos que el español le impuso. Es el colonialismo español lo que ha tenido. Y una vez que nos hemos independizado en la República, ha seguido el colonialismo y hasta el día de hoy. Porque hay un colonialismo, amigos, de alguna manera también insertado, grabado, interiorizado en nuestras mentes, que es un colonialismo del cual deberíamos ya empezar a cuestionar y deberíamos ya independizarnos, ¿no? Porque de alguna forma el gran capitán, el gran gobernador español se ha metido a nuestras cabezas y nos ha hecho creer una serie de cosas. Estamos conversando con Alejandro Alatorre sobre este maravilloso tema, como es Atahualpa, la otra historia. Vamos a volver luego de una breve pausa publicitaria. Amigos, estamos aquí en Paradigmas conversando con Alejandro Alatorre sobre el maravilloso tema, un tema muy fascinante, un tema muy histórico, un tema muy paradigmático como es Atahualpa, la otra historia, y viendo justamente esta nueva versión, esta otra versión, o en todo caso una versión mucho más investigada y una versión que busca derribar muchos prejuicios respecto a la historia de Atahualpa y a la historia en general del mundo incaico. Alejandro, hay algunas cosas todavía, ya en este último bloque, pendientes de Atahualpa o Atahualpa, ¿no? ¿Por qué deberíamos empezar ya a reconsiderar usar un nuevo nombre para el último inca? Claro, como usted está viendo, Atahualpa es un adjetivo, un mote, una chapa indignante para nuestro inca. Nosotros no debemos ya usar la palabra Atahualpa, sino Atahualpa, que es su verdadero nombre. Pero hay otro adjetivo que también nos denigra. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se siente contento cuando le dicen cholo? Después de que leí su libro ya nada absolutamente, ¿no? Ni siquiera de cariño. Sin embargo, la mayoría de personas nos sentimos contentos. Hay una canción Hay una canción Morales, ¿no? de Abanto Morales que dice cholo soy y no me compadezcas. ¿De dónde viene esa palabra cholo? Cuando los españoles conquistan México en el año 1521, ellos encontraron que adoraban a un perro, ese perro calato peruano que le llaman, y en el idioma de los mexicanos, el idioma nahual, se llama Cholocuatzil. Entonces los españoles dijeron, estos son perros mexicanos. Como no podían pronunciar Cholocuatzili, dijeron cholo. Abreviándolo. Entonces, cholo era para conocer al perro mexicano. Como le digo, 11 años antes fue conquistado México. Esa palabra cholo fue corriendo por todo Centroamérica, por todas las islas que le llaman San Barlento, no sé, bueno, fue corriendo ese adjetivo. Cuando los españoles llegan acá en el año 1532 y justo llegan a Huancayo, Huancayo tenía sus dos dioses, Pariacaca y Huaylayo, y encuentran que ellos también adoraban a este perro. Entonces ellos dijeron, estos también son cholos. Y a las finales, el adjetivo cholo fue para nosotros con más fuerza. Ingenuamente, como te digo, el indígena o el inca no sabía el castellano y aceptó que sea cholo. Y todos nos sentimos orgullosos de ser cholos. El adjetivo Atahualpa y el adjetivo cholo deben desaparecer de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque son términos alienistas, términos racistas, términos despectivos, en los cuales nosotros a veces usamos también. Sin conocerlo, claro. Sin conocerlo. Entonces, yo pienso que para tratar de amar nuestra etnia, querer nuestra cultura, estos dos adjetivos deben desaparecer. Yo supongo ahora, Alejandro, que a raíz de todo este libro que usted ha lanzado y de esta publicación tan importante, supongo que empezará a generarse una polémica alrededor de todo esto, una polémica no solamente a nivel público, sino a nivel también académico, ¿no? Entre historiadores,
y de alguna forma saldrán por los hispanistas, saldrán los indigenistas, y se generará lo que es importante, ¿no? Que empiecen a revisar los paradigmas de la historia, por lo menos en el tema de Atahualpa, ¿no? Para empezar, por lo menos. Mira, discúlpeme, yo soy un poco cristiano todavía, ojalá Dios te escuche tus buenas palabras, pero acá en nuestro Perú cambiar la mentalidad va a ser un poco difícil. Mire, hay una parte en mi libro, por ejemplo, hasta el año 1846, no me acuerdo bien la fecha, en ningún colegio del Perú, en ninguna universidad del Perú, se enseñaba historia del Perú. Tuvo que venir un extranjero. Cuando fundan el Colegio Guadalupe en Lima, quisieron darle un buen nivel y quisieron traer un profesor extranjero. Y recibió o aceptó la oferta un amigo llamado Sebastián Lorente. Él era un español, venía de Murcia, y llega al Perú y dice, ¿cómo es posible que ustedes los peruanos no tengan su historia? Y él hace una revolución de la educación, él mismo hace los libros y se implanta recién el curso de historia del Perú. Y mire qué paradójico, ¿no? Justamente por un español que llega cientos de años después, con otra visión, con otra perspectiva, con otro horizonte, ¿no? Claro, y recién de ahí comenzamos a ver nuestra historia. Pero ¿qué pasa? Somos tan livianos en esto, no tenemos un poco de identidad étnica, que ahora, ¿qué dicen los colegios particulares? Que para conseguir un trabajo no es necesario saber dónde nació Miguel Grau, dónde vivió, dónde murió, que eso son tonteras. ¿Y ahora qué hace el Ministerio de Educación? Ha fusionado Historia del Perú, ha fusionado Geografía, ha gestionado otro curso y lo ha llamado Ciencias Sociales. O personal social en algunos casos, ¿no? Y en algunos colegios hasta se están dejando de enseñar. Estamos volviendo con retroceso. Por eso yo digo, ojalá Dios te escuche, que vayamos a cambiar nuestra mentalidad, no. Mi libro apunta desde un punto de vista patriótico, tratar de reivindicar a nuestros incas. Los incas, mire, le debemos tanto a los incas que somos tan malagradecidos que ni siquiera limpiamos la imagen de nuestro último inca. No existe ningún libro que haya tocado este tema. Lo he hecho yo. Yo sé que cuando sepan los historiadores, dicen que nadie es profeta en su propia tierra. A mí los historiadores me van a agarrar a palo, me van a decir de todo. Pero bueno, yo ya di mi versión, que es lo que yo he querido siempre hacerlo desde pequeño, ¿no? Y además, Alejandro, una versión valiente, una versión que cuestiona, una versión que critica, que busca descubrir la verdad. Amigos, una versión interesante, importante. El libro, repítelo por favor el nombre completo, Alejandro, el libro que estás lanzando ya pronto también a nivel público. Bueno, se llama Atahualpa, el vergonzoso sobrenombre del último inca. Que un libro, amigos, que va a dar mucho, mucho que hablar y pues que está empezando ya a generar y empezará a generar y a romper una serie de paradigmas respecto a nuestra historia que siempre, siempre es necesario revisar. Amigos, ya el tiempo está ganándonos, como se dice acá en televisión. Solo me queda algo muy importante, nuevamente recordarles el correo electrónico, recordarles el correo electrónico del programa, que es paradigmastv@gmail.com, paradigmastv@gmail.com, que debe estar apareciendo en estos momentos en pantalla, al cual ustedes pueden escribir, pueden comentar, pueden pedir sugerencias, en fin, pueden ustedes relacionarse con nosotros de manera libre, por favor, de manera abierta, de manera espontánea, sin ningún reparo. Nosotros estaremos prestos a contestarles, a conversar con ustedes, a poder escribirles. Quiero, ya para finalizar, volver a dar mi agradecimiento, mi muy particular agradecimiento y por supuesto del equipo de producción de Cable Andino a la maravillosa, hermosísima ciudad de Cajamarca, que a partir del programa del día de hoy en adelante nos acoge en esta maravillosa tierra y justamente con este programa con el que empezamos tan vinculado a esa zona, a esa Sierra Norte, esa ciudad maravillosa del norte declarada Patrimonio Cultural e Histórico de las Américas. Cajamarca, gracias. Gracias TV Norte, gracias Canal 7 por tu sintonía y continuaremos viéndonos en los siguientes programas. Amigos, con nosotros hasta aquí nada más, estamos escuchándonos y viéndonos pronto, muy pronto, nuevamente acá en Paradigmas. Gracias.